Hola, nuevamente los saluda Eloy Morales Durán. Vamos a seguir con estas charlas sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, principalmente el sistema penal, derechos humanos. Hoy vamos a continuar con lo que viene siendo la idea de los principios del sistema penal acusatorio. En el video anterior estuvimos platicando sobre algunas cuestiones como la imparcialidad, la oralidad, la inmediación. Hablamos de la contradicción y su idea de la tutela de garantías y sobre todo platicamos ya al final sobre la concentración y la continuidad y cómo los tiempos obligan a que las actuaciones realmente se cumplan de acuerdo a la justicia pronta, ¿no? Con la posibilidad incluso de una nulidad. Hoy seguimos con esta idea de los principios. Continuaremos platicando ahora con el principio de protección a la víctima. En ese sistema, como recordamos, con la separación de funciones, pues la víctima vuelve a ser tomada en cuenta como sujeto procesal, no solamente como objeto del proceso, bueno, más bien deja de ser un objeto del proceso y se convierte en un sujeto del procedimiento, al igual que el imputado. Pero la víctima tiene entre varias actividades pues el derecho a la información, a comunicarle todo lo que esté a su alcance, a que sepa cómo va el proceso, qué información hay, cuáles son las medidas alternas, cuál es la forma en que se va a desarrollar la dinámica, cómo puede terminar, qué elementos se tienen y demás. La víctima también puede apoyar con esa información. Tiene derecho a la protección. ¿A la protección de qué? A la protección médica psicológica de urgencia. A que si es víctima y se le afecta su integridad, de inmediato el Estado cubra los gastos y realice las actividades urgentes para satisfacer ese derecho en el sentido de resguardar su integridad. Ya si luego hay un costo, si existe un costo, esto el Estado podrá repetir en contra del imputado en la reparación del daño, pero la víctima no tiene que pagar nada. Lo mismo pasa con la protección jurídica. Al igual que el imputado, la víctima tiene derecho a un representante jurídico, ya lo habíamos comentado, el asesor jurídico. Tenga o no tenga dinero para pagarlo, si no lo quiere designar, el Estado le tiene que designar un asesor jurídico. Aquí no está sujeto a estudios socioeconómicos o a que la víctima tenga dinero. Si la víctima no quiere o no puede designar un asesor jurídico, es decir, un representante legal, el Estado se lo tendrá que asignar, porque el Ministerio Público representa al Estado, no a la víctima. El derecho a impugnar. En este sistema cambia un poco la dinámica con el inquisitivo. Si bien los derechos básicos de la víctima están enfocados y sobre todo en cuestión de penas a la reparación del daño, obviamente todo aquello que le perjudique y todo aquello que implique no llegar a una debida reparación del daño puede ser impugnado por la víctima. Así que puede impugnar negativas de órdenes de aprehensión, autos de no vinculación, medidas cautelares indebidas, sentencias absolutorias inclusive, porque todo eso implica no llegar a una reparación del daño. O sea, la tutela judicial efectiva obliga a que exista el principio de revisión y ese principio de revisión implica, adelantándome un poco, el principio de revisión implica que siempre existe un mecanismo para que una autoridad superior revise las afectaciones o violaciones a derechos fundamentales o derechos humanos que una persona alegue. O sea, siempre exista alguien que pueda restituir o restablecer el derecho violentado. Esa es la idea de la revisión, y en caso de que se violente indebidamente un derecho, pues se tendrá derecho a una indemnización. Esta revisión o esta impugnación no solamente es para la víctima, es decir, para cualquier persona afectada en el procedimiento penal. Puede ser un imputado, puede ser un tercero incluso, y obviamente la indemnización también opera a cualquier persona que el Estado le violente indebidamente sus derechos. Tiene la obligación del Estado de indemnizarla y no mandarla por otra vía o litigar por otra vía el pago de esta reparación, sino que en el mismo proceso se debe de fijar la indemnización y pagarle a la víctima, pagarle al afectado. En este aspecto también está la reparación integral. La reparación del daño no solamente es pago de pesos, va en el sentido de tratar de restablecer las cosas del Estado que se encontraban antes de la comisión del delito. Obviamente va con una compensación económica, porque prácticamente es imposible restituir las cosas al Estado en que se encontraban, pero también implica medidas de satisfacción, de no repetición, de reparación, de protección, es decir, un plan integral para que la víctima deje de ser víctima y pueda restablecerse y reingresar también a la sociedad como ser humano, vamos a decir, no violentado o con una mínima huella de la violencia. También está el resguardo de identidad. A diferencia de la privacidad de la audiencia, que es, pues no quiero que el público esté en la audiencia por X circunstancias, puede que el público esté en la audiencia, pero se resguarde la identidad de personas, de víctimas, de delitos sexuales, de secuestro, de trata de personas, de violación, etcétera, obviamente para evitar su revictimización. Claro, sin que esto violente los derechos de defensa del imputado. Posiblemente el imputado no conozca o no sepa
entre comillas, hasta cierto punto, la identidad de la víctima, pero el defensor sí, y tiene derecho incluso a interrogar y tiene derecho a producir prueba sobre esa víctima. El asunto aquí es cómo los jueces van a lograr esta parte en las audiencias. Pues hay muchos mecanismos, hay formas de videoconferencias, hay formas de audiencias en locales privados, en locales contiguos, pero siempre se debe de respetar el derecho de defensa del imputado. Y ya lo habíamos comentado, la víctima bajo este principio también puede ser acusador civil o coadyuvante de acusación, que le llama el Código Nacional, y acusador particular. En el primer caso, la víctima se va a hacer cargo de acusar y probar sobre la reparación del daño. En el segundo, en ciertos delitos, como los delitos de querella, la víctima se va a constituir en el acusador completo del hecho delictivo, la culpabilidad y las sanciones. Obviamente quitando a un lado las sanciones de privación de la libertad, que esas son del Estado. Las sanciones de Estado las lleva el Estado, no la víctima. Ya más adelante platicaremos algo sobre la acusación particular. Otro de los principios también importantes es el de comprobación. Todo proceso funciona solamente si hay prueba. Si no hay prueba, no hay manera de que un juez emita una decisión. Entonces el principio de comprobación implica que el hecho punible debe demostrarse, y debe demostrarse por el acusador. Bajo otro principio, que es la presunción de inocencia, que implica que ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que esto se declare en sentencia definitiva, hay una regla de juicio, y la regla de juicio es la duda y la carga probatoria. La carga probatoria implica que el que niega la inocencia está obligado a probar la culpabilidad. Por eso toda persona es inocente hasta que el acusador no demuestre que es culpable. Aquí que quede claro que los jueces declaran culpabilidades, no declaran inocencias. Las inocencias están declaradas constitucionalmente para cualquier persona, y mientras no existe una sentencia de culpabilidad, toda persona sigue siendo inocente. Porque luego ahí se maneja mucho de que se absolvió por un tecnicismo, pero no se declaró inocente la persona. Pues no se tenía que declarar inocente porque la persona era inocente y es inocente, ¿no? Más bien, los jueces sirven para declarar culpabilidades. Por otro lado, la cuestión de la regla de la duda es que si el acusador no puede demostrar con una actividad probatoria suficiente el hecho delictivo, es decir, si no genera certeza más allá de toda duda razonable, la duda razonable implica que el juez hace un razonamiento de valoración de la prueba, y si esa valoración de la prueba no le permite llegar a la plenitud de que efectivamente el delito se cometió o la persona acusada lo cometió, tendrá que absolver, porque la duda implica que la inocencia sigue existiendo. También dentro de la comprobación está que, como dijimos, el acusador tiene que probar, sea acusador particular, sea acusador público, tiene que probar, pero con base a la protección de derechos humanos fundamentales. Es decir, no se pueden violentar derechos para obtener prueba. Toda prueba que haya sido obtenida, incorporada o producida con violación de derechos fundamentales humanos es ilícita y no puede ser tomada en cuenta. Esto con base a la doctrina del árbol venenoso, se generó en el sistema estadounidense a través de jurisprudencia, que nos dice que si un árbol tiene raíces podridas, pues su fruto está podrido. Entonces, igual acá, si una actuación de la autoridad es ilegal, lo que se derive de ella es ilegal. Si una actuación de autoridad obtiene prueba ilícita, toda la prueba que se derive de esa prueba ilícita, además de esa prueba, es ilegal. Por ejemplo, si se incomunica una persona para obtener una declaración, de esa declaración se encuentra otra prueba en un domicilio, tanto la declaración por incomunicación es ilegal como la prueba obtenida posteriormente en el domicilio. Esta, como les decía, es la doctrina del árbol venenoso. Si bien es jurisprudencia del sistema estadounidense, que luego se retomó en derecho internacional y ahí lo retomó en el sistema mexicano, que quede claro que aquí es una garantía constitucional. Entonces es prácticamente imposible que las doctrinas de fruto curado o de purgar la prueba sean válidas, porque también son jurisprudencias, pero en cambio en México esta garantía es una garantía constitucional, no un criterio jurisprudencial. Ya más adelante platicaremos de hecho cuando veamos algo de la prueba. Dentro de la misma presunción de inocencia que comentamos hace un momento, también está la regla de tratamiento del imputado, que implica tanto la prisión preventiva como regla de excepción y la actitud ante los medios de comunicación. Aunque más adelante platicaremos los principios que condicionan la detención, adelanto que en este sistema la regla general es que la persona está en libertad y no privada de su libertad, a diferencia del inquisitivo, que empezamos privando de la libertad, y que el derecho es estar libre bajo caución, ¿no? Aquí no, el derecho es estar libre y excepcionalmente estar privado de su libertad. Ya platicaremos de eso más adelante con los principios de condición de detención y sobre todo las medidas cautelares. Y también la posición frente a los medios de comunicación. Ni el imputado ni la víctima pueden aparecer ante los medios de comunicación como imputado o como víctima, es decir, se le debe restringir la información
en cuestión de datos de identificación sensibles. No que el medio de comunicación no vaya a poder informar o no tenga información. Sigue existiendo el derecho a la comunicación y a la información y a la libertad de expresión, pero se debe de respetar la identidad de la víctima y la identidad del imputado. Entonces no se pueden pasar información o publicar información, ni imágenes, ni que identifiquen con nombre, apellido, lugar de domicilio, etcétera, características, lugar del hecho y demás, porque esto puede provocar, además de afectación a las personas en sus derechos como inocentes y como protegidos como víctimas, puede generar un efecto corruptor en el procedimiento, porque un juez que se entere de esa información previamente llega contaminado el juicio y su valoración no va a ser debida. Y también si hay testigos que se contaminen con esa información antes de declarar, pues obviamente están dispuestos a declarar sobre lo que fueron contaminados previamente. Entonces también es imposible que esa prueba vaya a ser debida en un proceso. Es muy importante entonces esta restricción. Otro de los principios será la resolución fundada en derecho. La oralidad no implica autoritarismo, la oralidad no implica falta de fundamentación y motivación. Se tiene que motivar en forma muy sencilla, en forma breve. Eso es parte de la dinámica de la oralidad, no transcribir todo, ni hacer resoluciones de 50 hojas o decisiones de 3 o 4 horas cuando se pueden hacer en 15 minutos, sino simplemente establecer por qué las situaciones fácticas que se proponen entran en lo jurídico y tomar las decisiones. El Código Nacional permite lo que le llama la presunción de legalidad, de que la autoridad de las partes no tengan que estar citando o argumentando o dictando artículos en las audiencias. Se entiende que con las motivaciones prácticamente vamos a comprender todos cuál es la fundamentación, salvo que alguna de las partes tenga duda de lo que otro invoca o lo que el juez dice, se le pedirá al juez o a la otra parte que indique el artículo para que tomemos en cuenta si es válido o no es válida la fundamentación. Pero por ejemplo, si alguien pide que se controle la detención y se ratifique de legal cuando una persona fue detenida al momento de estar cometiendo el hecho punible, pues todos entendemos perfectamente que se están fundamentando el artículo 16 constitucional y el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es necesario transcribir ni establecer, porque en la motivación vendrá como tal el fundamento, en la petición obviamente vendrá implícito el fundamento. La resolución total del proceso, que está en el artículo 23 constitucional, que por un lado implica que no se pueden tener más de 3 instancias, es decir, más de 3 oportunidades para tratar de afectar a un imputado en un proceso. Si en una segunda oportunidad, en una segunda instancia no se puede condenar, pues ya no podré armar otro proceso para condenarlo. También nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, el non bis in idem. Si una persona ya fue sentenciada o ya fue expuesta en un proceso y se resolvió ese proceso con una medida que tiene efectos de sentencia absolutoria o condenatoria, ya no puede ser sometido nuevamente esos mismos hechos a otro proceso. Tampoco se pueden recalificar las conductas. Por ejemplo, si alguien ya fue sentenciado o vuelve a cometer delito y se le quiere aumentar la pena por reincidente, no se podría por el non bis in idem, ya que se le aumentaría pena por un delito que ya fue sancionado y que ya compurgó pena, entonces tampoco se podría. Si se cometen hechos que por sí mismos fueran delitos, pero forman parte de un delito mayor, también no se castigaría por varios delitos, sino por el delito que absorbe esos o subsume esos delitos menores. Si uno comete lesiones y con eso mata, no se te castiga por lesiones y homicidios, sino que las lesiones fueron el medio comisivo para privar de la vida, y entonces no podría recalificar 2 veces la misma conducta y sancionarla nuevamente. Y por último, la práctica de absolver la instancia. ¿Qué es eso de la práctica de absolver la instancia? Concretamente el hecho de que un acusador tiene que llevar el caso hasta el final y solo se puede desistir de la acción. Desistiéndose de la acción se acaba el proceso. Es que anteriormente se desistían de la instancia, es decir, del proceso ante los jueces, para resguardar su derecho y continuar luego nuevamente ejercitando acción. Cuando el fiscal o el acusador veía que no podía comprobar el caso, entonces se desistía de la instancia para armarlo nuevamente y ahora presentarlo ante otro juez. Eso está prohibido y por eso la resolución total del proceso. La idea es que los procesos no se vuelvan infinitos, que no tengan terminación y que la víctima y el imputado se conviertan en un conejillo de indias de la práctica procesal sin resolver. La objetividad y el deber de lealtad. Estos son mecanismos importantes de cómo los jueces creen en las partes en las audiencias. Más adelante vamos a platicar
que los jueces no tienen ningún expediente. Dijimos que los jueces conocen del caso en las audiencias y obviamente conocen de la información que la fuente o las partes les dicen. Entonces, ¿cómo los jueces van a confiar en las partes? Pues con el principio de objetividad y con el deber de lealtad. El principio de objetividad obliga a que exista una investigación objetiva, que toda la información que se obtenga sea puesta a disposición de las partes y sobre todo que el acusador nunca puede ocultar información y le tiene que mostrar todo a la defensa. Incluso si obtiene prueba que no le favorezca al acusador, se la tiene que dar a la defensa, y de lo contrario vendrán consecuencias que pueden ir desde amonestaciones, llamadas de atención, hasta sobreseimientos del caso por mala práctica del fiscal que quiere acusar por acusar. El deber de lealtad implica que las partes no deben de engañar, no deben de buscar dar información falsa o no veraz ante los jueces para que tomen sus decisiones. Entonces, esto se logra pues, con el autocontrol de las partes, ¿no? Si una defensa dice un dato falso, el fiscal objetará y argumentará ante el juez del dato falso. De lo contrario, si no objeta ni argumenta, el juez entiende que está diciendo la verdad de la defensa y con eso resuelve. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no hay contradicción previa? Donde un acusador, una víctima, un fiscal va ante el juez, pide una petición, pero no se va a estar la otra parte presente para contradecir. Bueno, es que vendrá una audiencia posterior, como ya hemos comentado, y ahí es donde se evidenciará si se condujo con base a la idea del deber de lealtad o no. Si se incumple el deber de lealtad, pues los jueces obviamente empezarán a desconfiar de las partes y será muy difícil que tomen decisiones a favor de la parte que está tratando de engañar al juez. Por último, viene la idea del debido proceso. El debido proceso prácticamente resume todos los principios. Cumpliendo los principios se cumple el debido proceso. Cumpliendo todos los derechos humanos fundamentales y garantías, las reglas de ley, se cumple el debido proceso. Si falta algún principio, si no se observa algún principio, se violenta alguna norma que genere algún derecho o protección, pues obviamente vendrá una nulidad porque habrá una afectación al debido proceso. Esa nulidad puede ser reposición de un procedimiento en una ocasión y si no, la absolución. Cuando es de tal trascendencia la violación al debido proceso que afecte derechos fundamentales, sustanciales, humanos que trasciendan el resultado del fallo, pues vendrá entonces la absolución. También esta idea del debido proceso, recordar lo que vimos en las bases y principios. El catálogo de los derechos se amplía, no solamente lo que hay en la Constitución o en el orden jurídico mexicano como tal, sino también el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo las garantías de aplicación directa. Las autoridades tienen que interpretar siempre a favor de los derechos y todos los jueces tienen que generar un control constitucional y un control difuso, convencional y constitucional de todos los derechos, aplicando directamente las normas cuando las reglas internas violenten la protección de los derechos fundamentales. Recordemos que entre un choque de principios y reglas, por eso hablamos de los principios, prevalece regularmente el principio porque es el que garantiza y satisface en mejor medida el derecho que se está cuestionando, que está en juego. Prácticamente estos serían los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Espero que el video haya sido de su agrado. Más adelante vamos a ir aterrizando todos estos principios en la dinámica procesal tal cual, pero por lo menos queríamos tener un panorama de por dónde vamos a estructurar este nuevo sistema de justicia penal. Les agradezco su atención, los espero para la próxima y los invito a que me sigan en Facebook y en Twitter. Soy Eloy Morales Durán.